Sección 10.2. Flujos contra interacciones. Para entender cómo funciona, se revisará un ejemplo sencillo de dos programas que analizan una colección de objetos. El primero utiliza los métodos de la colección clases con las que se está familiarizado, y la segunda usa flujos. La colección propia consta de objetos de la clase producto. Esto está en el listado 10.1, que fue escrita en el capítulo 7. Esta clase se muestra a continuación. En esta versión se ha agregado el método toString para facilitar la visualización de los detalles completos de cada producto. Entonces, bueno, en aquella clase producto tenemos entonces, cuatro atributos: número almacén, fabricante, artículo, todos ellos de tipo string, y precio unitario de tipo double. Se tiene un constructor con 4 parámetros, como se puede observar aquí, y cada uno de estos parámetros pues es asignado al atributo correspondiente. Esto serviría para cuando se crea un producto, pues se pueda inicializar con 3 cadenas y un precio, ¿verdad? También está un constructor sin parámetros que, bueno, no hace nada. Enseguida, bueno, están un método de consulta y un método modificador o mutador para cada uno de los atributos. Entonces, el primero sirve para consultar lo que es el número de almacén o en el almacén, y el siguiente método mutador permite modificar ese atributo, ¿no? De igual manera, bueno, tenemos para lo que es fabricante, para lo que es artículo, método accesor, método mutador, y finalmente, bueno, también para lo que es el precio unitario del artículo, y para lo que es para consultarlo y para modificarlo. Y como decíamos, bueno, se está anulando el método toString que viene de la clase Object para, pues en este caso, pues mostrar la información los atributos de algún objeto que se tenga, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente lo que se hace es se concatenan todos los atributos y se separan con un espacio. Bueno, entonces esa es la clase producto. Entonces, el programa que vamos a continuación a revisar es uno que se llama petición sin usar flujos. Este programa va a agregar unos cuantos productos a una lista, luego se va a recorrer o se va a iterar a través de la lista para mostrar todos los productos. Luego se vuelve a iterar, pero ahora se van a filtrar los productos para excluir los más caros, aquellos mayores a 3000. Y finalmente se mostrará la cantidad de productos que cumplen ese criterio. Bueno, entonces, se importan por ahí algunas clases que se requieren, como por ejemplo ArrayList y List. Y entonces, en la clase petición sin usar flujos, en el método main, esta es una aplicación. Primeramente, bueno, se inicia declarando una variable local de tipo list que va a manejar, en este caso, objetos del tipo producto, y vamos a referir a esa variable por lista productos. Y a esta variable que aquí se está declarando se le está asignando un ArrayList. El ArrayList, pues hay que recordar que es una implementación de la interfaz list. Bueno, en la línea 8, bueno, hay otra variable, local, un entero, llamada contador, y que está inicializada a 0. Posteriormente, bueno, entre las líneas 11 y 18 se agregan 4 productos a la lista. Entonces, para agregar elementos a esta lista, pues se tienen que agregar objetos de tipo producto. Entonces aquí podemos observar
en la línea 12, 14, 16 y 18, pues que hay, se están creando diferentes objetos y una vez que el objeto está creado, bueno, es agregado a la lista utilizando el método que ya conocemos, ¿no? Con eso entonces estamos agregando al final de la lista. Entonces, el primer objeto pues es este que es la aspiradora, seguido de una lavadora, luego un refrigerador y finalmente una secadora. Bueno, entonces dijimos que una vez que se han puesto estos objetos en la lista, a continuación se itera o se recorre la lista para mostrar todos los artículos. Entonces, bueno, aquí hay un mensaje que se manda a pantalla indicando lo que se está realizando y enseguida se está utilizando el ciclo for avanzado para iterar la lista. Entonces, recordar que en este ciclo for avanzado nos permite revisar cada uno de los elementos de la lista en el orden en el que se fueron agregando los elementos y para eso necesitamos que se requiere declarar una variable local para este ciclo en donde se esté colocando el elemento que se está revisando de la lista. Entonces, bueno, ahí declaramos algo de tipo producto que lo vamos a referir por PR y entonces el primer elemento pues va a ser puesto en esta o va a ser apuntado por esta referencia y lo único que se hace dentro del ciclo for pues es ponerlo o mandarlo a la salida estándar. Después el ciclo for avanzado pasa al siguiente elemento y entonces el objeto al que apunta PR pues se va a actualizar y así estaría sucesivamente trabajando hasta que en un momento dado llega al final de la lista. En la línea 25, bueno, pues simplemente se genera un salto de línea para separar lo que se va a hacer enseguida. Bueno, en la línea 27 se dice que se van a mostrar los artículos que cuestan menos de 3,000 y entonces, bueno, aquí volvemos a utilizar un ciclo for. Nada más que ahora, pues le montamos o anidamos una estructura de selección en donde vamos a mostrar todos aquellos artículos que cuesten menos de 3,000. Y para eso, bueno, pues necesitamos que acceder al atributo del precio unitario. Eso lo hacemos pues a través de su método accesor getPrecioUnitario para el objeto que se está refiriendo en ese momento. Y en el caso de que sea menor a 3,000, bueno, pues entonces lo que hacemos, o bueno, lo que se hace es, se muestra el artículo y vamos a estar contando también esos artículos, o vamos a determinar cuántos artículos se encontraron, y para eso utilizamos a la variable contador. Recordar que aquí, bueno, pues está haciendo un incremento unario. Entonces, bueno, es un ciclo que no nada más nos está mostrando cuáles son los productos que cuestan menos de 3,000, sino que también estamos contándolos. Bueno, y finalmente se muestra, bueno, se pone otro salto de línea, aquí en la línea 36, y en la línea 37, bueno, se indica cuántos productos costaron menos de 3,000. Entonces, al momento de que ustedes ejecutan ese código, veamos qué pasa. Bueno, ahí lo estaría ejecutando, nada más para recordarnos cuántos objetos son menores, tienen un precio menor a 3,000, pues sería el primero y el segundo, ¿no? La aspiradora, que cuesta 1,800 y la lavadora que cuesta 2,600, ¿no? Los otros dos productos pues son mayores a 3,000. Entonces, al ejecutar, bueno, primeramente decíamos nos van a aparecer todos los productos, los 4, aquí los vemos. Después se nos muestran los artículos que cuestan menos de 3,000, que eran los dos primeros. Y finalmente, bueno, hay una salida más que nos indica cuántos artículos fueron, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la manera, entonces, como ustedes pueden trabajar con una colección en donde, pues una vez que estableces qué es lo que quieres, pues también tienes que decirle cómo lo haga, ¿no? Por ejemplo,
Cuando quieres mostrar aquellos productos que son menores a 3000, pues tienes que insertar código que precisamente permita hacer ese filtrado, ¿verdad? Bueno, veamos ahora cómo trabaja este programa, que es, pues, también haciendo la misma petición, las mismas operaciones, pero para este caso usando flujos. Bueno, ok. Pues necesitamos importar de nueva cuenta el array list, lo que es eh, la interfaz list, y vamos a requerir también la clase stream. La clase stream pues va a ser precisamente para crear nuestro flujo. Ahorita vemos cómo. Bueno, entonces, pues nuevamente eh, se está, bueno, se crea un objeto ArrayList, el cual es referido por lista productos que aquí se está declarando, ¿verdad? Y después, bueno, lo que habíamos hecho ya en el otro programa, que fue petición sin usar flujos, pues se vuelve a repetir aquí, es decir, se crean objetos producto y se van agregando a lista productos utilizando el método add. Entonces, bueno, se crean de nueva cuenta los mismos 4 productos y enseguida, bueno, tenemos una sentencia para una salida a pantalla, no, la misma, y aquí es donde ya empieza a cambiar un poquito las cosas. Eh, Utilizando la lista, se está usando un método llamado stream. Este método stream es precisamente el que se encarga de crear el flujo. Eh, es un método pues, de la clase, bueno, que está en la clase ArrayList. Y enseguida se está utilizando una operación terminal. La operación terminal, en este caso, está dada por el método forEach. Y como ya hemos visto, bueno, pues para el método forEach, pues es necesario que ustedes pasen una expresión lambda o en su defecto hagan la implementación de la interfaz correspondiente, pero decíamos, bueno, lo más sencillo pues es utilizar una expresión lambda. Y entonces cada uno de los elementos de este flujo lo vamos a identificar por PR y lo que se va a hacer es simplemente se va a mostrar en la pantalla, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente pues ya se hace una salida, bueno, un salto de línea y con eso se estarían mostrando todos los elementos. Bueno, ahora para el caso de que queramos llevar a cabo el filtrado de aquellos artículos que cuestan menos de 3000, pues volvemos otra vez a empezar con nuestro... Recuerda que una vez que, aquí en este caso, antes de pasar al siguiente, no hay que perder de vista que aquí con Stream se está creando el flujo y aquí con esta operación terminal eh, se le indica cuál es la operación que se va a aplicar a los elementos de ese flujo. Y una vez que se termina ese flujo, el flujo ya no se puede volver a usar. Por esas razones que acá en la línea 27 volvemos otra vez a crear un nuevo flujo, obviamente a partir de nuestra lista, pero ahora vamos a aplicar este método filter. Filter es una operación intermedia y entonces, bueno, pues lo que estamos diciendo, o bueno, lo que se le está aquí indicando es que va a tomar o va a aplicar para cada producto, va a obtener lo que es su precio unitario y lo va a dejar en el flujo, porque se está aplicando aquí un filtro, y lo va a dejar si es menor a 3000. Entonces, con un filtro, pues entonces ustedes tendrán que poner una expresión booleana y aquellos, bueno, en este caso, pues aquellos elementos de este flujo que cumplan esa condición van a pasar. Los que no la cumplan, pues no se dejarán, no aparecerán. Ya una vez que termina, hay que observar que con
con esta operación intermedia, lo que estamos haciendo es modificar el flujo original o el flujo inicial en un nuevo flujo, y después ese flujo le estamos aplicando de nueva cuenta una operación terminal, la operación for each. Y la operación terminal pues es simplemente que lo muestre en la pantalla. Bueno, eh, a diferencia de lo que vimos en el ejemplo anterior, para poder contar aquí los elementos que cuestan menos de 3000, necesitamos armar otro flujo. Allá bastaba con hacer dos tareas al momento de estar iterando. Por un lado filtrabas y por otro lado ibas contando. Pero cuando estás trabajando con flujos, pues nada más se puede aplicar una sola operación. Por supuesto, se pueden concatenar varias operaciones. Se puede armar una especie de secuencia, como fue en el caso anterior. Aquí, por ejemplo, se empezó creando un flujo, luego se filtró, luego se le aplicó una operación terminal. Esa sería una secuencia de operaciones. Pero, bueno, y si quieres en este caso obtener aquellos artículos que cuestan menos de 3000, pues tienes que hacer algo similar, ¿no? Crear el flujo, enseguida aplicarle el filtro, y ahora la operación terminal que se estaría aplicando es count. En este caso, pues es un método que sirve para contar. Y va a contar todos los elementos de este flujo. De este flujo que ya fue aquí modificado, ¿sí? Fue modificado por filter. Si yo no pongo esta operación intermedia y simplemente pongo este count después de string, pues me estaría diciendo que hay 4. O estaría devolviendo, el método count va a devolver un long, y es puesto, bueno, estaría siendo puesto en esta variable que ahí está siendo declarada, ¿no? Bueno, pero como sí se puso una operación intermedia mediante lo que es el filter, entonces pues ya no me va a decir que son 4, pues ahora me va a decir que son 2, ¿verdad? Y bueno, ya luego simplemente hay un salto de línea y se muestra la información que tiene la variable local contador. Entonces, al ejecutar este programa, petición usando flujos, pues el resultado que esperamos pues es exactamente el mismo. Quizás tú, bueno, este ejemplo pues está muy chiquito, realmente donde uno vería la diferencia al momento de procesar o de ejecutar el programa, pues es cuando ya estás manejando eh, volúmenes grandes de datos. Definitivamente trabajar con flujos lo hace más rápido que si estamos iterando. Bueno, entonces, bueno, esto ya lo comenté. Ok, aquí hay un comentario más. Dice que hay una línea de código, déjame ver si está por aquí. Sí, esta línea de código, esta que tenemos en esta parte, que ya dijimos cuál era la función, pues va a mostrar, va a imprimir cada uno de los elementos del flujo, del flujo original. Aquí todavía no se hace ninguna modificación. Eh, esa línea de código se puede también reescribir utilizando la notación de dobles dos puntos que fue vista en el capítulo 1, y entonces pudo haber quedado de esta manera, ¿no? Recuerda que cuando utilizamos esta notación de dobles dos puntos, pues simplemente se escribe cuál es el nombre del método separado con esos dobles dos puntos pues en este caso, del objeto que se está usando. Bueno, como se comenta aquí, pues bueno, esta notación pues la vamos a utilizar en los lugares en donde sea posible. Y bueno,
También ya lo comentamos, cómo se hacía el filtrado. Se creaba el flujo, primeramente con stream, después se aplicaba esta operación intermedia filter, que bueno, tiene el criterio de filtrado de los elementos y se le proporciona vía una expresión lambda, como aquí lo podemos apreciar. Y, eh, y entonces después de que se aplica filter, eso pues va a darte un flujo nuevo. Este, y ese flujo, bueno, se termina con esta operación terminal for each. Y bueno, para el caso de contar cuántos elementos u objetos cumplen ese criterio, pues decíamos que también había que armar otro, bueno, usando flujo, pues habría que armar otro flujo y volver a aplicar el mismo filtrado, pero utilizando una operación terminal diferente llamada count, que esa, decíamos, nos da la cantidad de elementos en el flujo resultante, después, es decir, después de haber aplicado filter. Bueno,